Acepté el turno de noche porque pagaban más. Eso era todo. No estaba ahí para ayudar a la gente ni retribuir a la comunidad. Las facturas se acumulaban. Préstamos estudiantiles. Alquiler. La alineación de mi coche estaba hecha polvo y necesitaba zapatos nuevos. Así que cuando me ofrecieron unos dólares extra por hora para cubrir las noches en el hospital, ni siquiera pestañeé. El pabellón silencioso. El lugar se llamaba DF Memorial. Era uno de esos enormes edificios de bloques de hormigón de los años 50, de esos con ventanas tintadas de verde y fluorescentes zumbantes que parpadean al pasar por debajo. La parte más nueva del hospital tenía pantallas táctiles y esas elegantes camas con ruedas y altavoces integrados. Pero el ala que me asignaron era más antigua. Sin pantallas táctiles. Sin música. Solo suelos de linóleo con grietas finas, un montón de pasamanos oxidados y el olor a antiséptico que nunca desaparecía por mucho que lo limpiaran. La enfermera que me formó, Marle, medía como 1,5 metros y nunca me miraba a los ojos. Tenía una forma de hablar muy abierta, como si siempre estuviera esperando que alguien la interrumpiera. Me dio un portapapeles y noté que le temblaban un poco las manos. No mucho, solo lo justo. Cubrirás la sala C, dijo. Está aislada de la planta principal, pero hay un pasillo que conecta con la escalera. Mantenimiento dejó las luces bajas por seguridad. ¿Qué tipo de pacientes?, pregunté. Ella dudó. Ya verás. El pabellón C se había cerrado a principios de la década del 2000 tras un recorte presupuestario para su renovación. Supuestamente, ahora solo se usaba para el exceso de pacientes, pero nadie dijo de qué. El lugar no había sido pintado en 2 décadas. El pasillo que conducía estaba lleno de contenedores y sillas de ruedas viejas con asientos de vinilo destrozados. Alguien había cubierto una camilla con una lona de plástico, y ésta se abultaba en el centro como si aún tuviera algo debajo. Odiaba el silencio que reinaba allí. Ese silencio que te zumba en los oídos solo para recordarte que sigues vivo. La puerta del pabellón C era una robusta estructura ignífuga con manija de acero y una pegatina descolorida de solo personal autorizado que se había despegado a medias. La llave que me dieron se atascó un poco al girarla. Tuve que empujar con el hombro para abrirla. Las luces zumbaron al encenderse, pero permanecieron tenues. Solo lo suficiente para ver a pocos metros de distancia. Había 6 habitaciones en la sala. 3 a cada lado. Una estrecha estación de enfermería al fondo con un monitor parpadeante que parecía no estar conectado a nada. Y pacientes. 4 de ellos. No hablaron. Tampoco se movieron mucho. Revisé sus nombres en la historia clínica: Howard M., Edith K., Lyle D. y hombre no identificado número 3. No figuraban fechas de nacimiento. No tenían diagnóstico. No tenían medicamentos programados. Solo signos vitales. Estable. Monitoreado todas las noches. Lo primero que noté fue que todos miraban fijamente hacia arriba. No importaba si entraba, tosía o incluso les ponía la mano delante de la cara. Simplemente estaban tumbados en sus camas, mirando al techo, con los ojos abiertos, sin pestañear. Le toqué la muñeca a Edith para tomarle el pulso y se estremeció un poco, pero no me miró. Entonces me di cuenta de las paredes. En cada una de las habitaciones, cerca de las puertas, alguien había arañado algo en la pintura. Tan profundo que aún se podía ver a través de 3 capas de calorías. La misma frase en las 4 habitaciones. Cierra la puerta antes de que venga. No sí. No tal vez. Solo antes de que suceda. Esa primera noche, pensé que solo eran los grafitis que quedaban en el pabellón psiquiátrico. Pensé que quizá habían metido aquí a los pacientes de larga estancia y los habían dejado pudrirse. O que alguna enfermera se aburrió y decidió molestar a la nueva. Lo descarté. Hice mis rondas. Fiché la salida. Conduje a casa en silencio. Pero cuando volví la noche siguiente, el pasillo se sentía más frío. Como si hubieran apretado el aire. Me dije a mí mismo que era solo el sistema de climatización, que estaba raro en la parte antigua del edificio. Pero algo del lugar me impactó. ¿Sabes cuando entras en una habitación y sabes que hay alguien más, aunque no puedas verlo? Eso es lo que sentí. Solo que no era alguien. Era algo. Y estaba esperando. La segunda noche empezó igual. Aire frío. Pasillo sin luz. Ningún sonido, salvo el de mis zapatos pegados a las baldosas. Entré por la escalera, pasé junto a la vieja máquina expendedora con la pantalla rota y abrí la puerta de la sala C. Inmediatamente sentí algo extraño. No había tocado nada la noche anterior, solo revisé mis signos vitales,
registré el tiempo y me fui. Pero ahora, el armario de suministros estaba abierto. No del todo, solo una rendija, lo suficiente como para que la puerta proyectara una sombra sobre el suelo. No recordaba haberlo dejado así. Me hizo reflexionar. Caminé hacia la primera habitación, la habitación 1, Howard M. Todavía tumbado, con los ojos abiertos y el cuello estirado como si estuviera siguiendo algo por encima de él. Miré hacia arriba. Solo las placas del techo, una luz fluorescente parpadeando tras una cubierta de plástico esmerilado. Igual que anoche. Pero esta vez, los labios de Howard se movieron. No mucho. Solo un tic, como si estuviera articulando algo. Me acerqué más. Sus ojos no se movieron. Su mirada se fijó en ese mismo tramo de techo manchado. Estaba a centímetros de su rostro, y ahora podía oírlo. Un leve silbido. No lo abras. Retrocedí rápidamente. Tenía el corazón en un puño. Agarré mi portapapeles, fingiendo no haberlo oído. Anoté sus constantes vitales. Normal. La presión arterial ligeramente elevada, pero nada extremo. En la habitación 2, Edith K. tenía las manos cruzadas sobre el pecho como si estuviera rezando. Pero sus dedos se movían, con pequeñas contracciones repetitivas, como si contara en silencio. O como si estuviera haciendo señales. La habitación 3 estaba vacía. La cama estaba desnuda y apretada. No le di mucha importancia hasta que me di cuenta de que no había visto una habitación vacía la noche anterior. Fui a la estación y revisé nuevamente el archivo. Todavía decía 4 pacientes. Howard M. Edith K. Lyle de hombre no identificado número 3. Pero solo 3 habitaciones estaban ocupadas. Habitación 4 Lyle de misma posición. Mirando al techo. Las pupilas demasiado dilatadas para la luz de la habitación. Cuando me incliné para tomarle el pulso, exhaló bruscamente. Di un respingo. No parpadeó. Solo dijo, apenas por encima de un susurro. No lo dejes abierto. Mismas palabras. Diferente voz. Se me revolvió el estómago. Fui a la habitación 5. Era la del hombre no identificado número 3. La puerta estaba cerrada. Recordaba haberla dejado así. Pero ahora, el pomo estaba helado. No a temperatura ambiente. No un poco frío. Frío, como si algo le hubiera quitado el calor al metal. La abrí y sentí una resistencia inmediata, como si el aire mismo fuera más denso dentro. El hombre yacía completamente inmóvil. Igual que los demás. Solo que sus ojos no estaban en el techo. Estaban muy abiertos. Y me señalaban. Me quedé congelado. Parpadeó una vez. Lentamente. Como si me estuviera registrando. Luego inclinó la cabeza, no rápido, no dramáticamente. Solo una inclinación lenta, como si se estuviera acostumbrando a oír mejor. Y luego sonrió. No era amigable. Ni siquiera era humana. Era el tipo de sonrisa que ves cuando alguien sabe algo que no debería. Cuando lleva demasiado tiempo observando. Salí de la habitación y cerré la puerta. Intenté tomarlo con humor. Pensé que quizá estaba demasiado cansado. Quizá le estaba dando demasiadas vueltas. Pero los arañazos en las paredes no ayudaban. Porque ahora, el mensaje había cambiado. En la habitación 2, bajo, cierra la puerta antes de que llegue, se había garabateado una nueva línea. Fina. Recién escrita. Aún se veía el polvo blanco donde se desprendía la pintura. Observa cuando la puerta permanece abierta. No había nadie más en la sala. Yo era la única enfermera asignada. Seguridad dijo que las cámaras habían dejado de funcionar hacía años en esa ala. Incluso le pregunté a Marle si se había registrado después de mí. Negó con la cabeza rápidamente y dijo, ya no entro ahí. ¿Por qué no?, pregunté. Simplemente dijo, no debemos reabrir esa sala. Se suponía que debía estar sellada. Esa palabra se me quedó grabada. Sellada. Como si algo hubiera quedado atrapado allí. O guardado. Más tarde esa noche, las luces del pasillo se apagaron. Todas. No solo un parpadeo. Quedaron completamente negras. Tuve que usar la linterna de mi teléfono para encontrar el panel y reiniciar el interruptor. Cuando volvieron, la habitación 3, la que antes estaba vacía, tenía la puerta abierta de par en par. Y la cama ya no estaba vacía. Estuve mucho tiempo parado afuera de la habitación 3. Había estado vacío la noche anterior. De eso estaba seguro. Recuerdo cómo se veía el colchón de plástico sin la sábana, esa textura azul pálido que siempre me recordaba a los revestimientos de las piscinas. Pero ahora estaba hecho.
rincones estrechos de hospital, manta subida hasta el pecho. Y alguien estaba en la cama. No estaban dormidos. Podía ver cómo la manta subía y bajaba con su respiración. La puerta estaba abierta, pero apenas, como alguien la dejaría abierta si no estuviera seguro de quererla abierta. Dudé antes de empujarla. Mis dedos rozaron el borde de la madera. Estaba húmeda. No mojada, sino blanda, como si la humedad la hubiera absorbido durante la noche. Dentro, la persona en la cama no se movió. Tenía la cara vuelta hacia la pared. Había una cortina medio corrida, pero no lo suficiente como para ocultarla. Entré despacio, intentando no hacer ruido. Lo primero que noté fue el olor. No era lo que uno espera en un hospital. No era antiséptico. No era jabón. Era más bien tierra. Tierra húmeda. Hormigón de sótano después de una inundación. Miré hacia arriba. El respiradero sobre la cama goteaba. Delgados hilos de agua se deslizaban por la pared, oscureciendo la pintura. La persona se dio la vuelta. Era una mujer, de unos 40 y tantos años. Cabello oscuro. Piel pálida. Pero lo que me dejó paralizado fue su boca. La habían cosido. Puntadas. De verdad. Un hilo negro y grueso atravesaba los labios, se enrollaba por todas partes como el primer intento de bordado de una niña. Tenía los ojos muy abiertos. Me vio. Su cuerpo temblaba como si intentara hablar, como si intentara gritar, pero no podía. Retrocedí. Mi talón se enganchó en la pata de la cama que tenía detrás y tropecé. La cortina vibró en la barra. Ella se sobresaltó hacia el sonido, como si hubiera despertado algo en ella. Ella levantó una mano. Sus dedos hicieron un movimiento lento y deliberado. Sin agitar. Sin señalar. Escribiendo. Ella trazó letras en el aire, una y otra vez. Cerca. Retrocedí hasta el pasillo. Las luces del pasillo volvieron a parpadear, como la noche anterior. Esta vez, el parpadeo duró más. Me quedé quieto, con miedo de moverme. Cuando volvieron las luces, la puerta de la habitación 3 estaba cerrada de nuevo. Y el mensaje en la pared de la habitación 2 había cambiado. Las líneas antiguas seguían ahí, pero debajo había aparecido otra. Esta era más larga, más apresurada. Los garabatos se superponían, las letras eran irregulares y desiguales, como si quien la hubiera escrito no pudiera mantenerse quieta. Oyó la puerta. Ahora está escuchando. En ese momento, debería haber llamado a alguien. Debería haberme comunicado con la radio. Salí. No lo hice. En lugar de eso, hice otra ronda. Empecé con Howard. Sus constantes vitales eran las mismas. Pero ahora tenía las manos apretadas contra el colchón. Sus dedos se habían hundido en las sábanas. No se movía, pero tenía los nudillos blancos. Luego revisé a Edith. Seguía en la misma posición, pero su cabeza se había girado ligeramente. Ya no miraba al techo. Estaban mirando el respiradero. Seguí su mirada. La misma mancha de humedad se había formado allí también. El agua se había extendido, oscureciendo las baldosas del techo en una mancha amplia e irregular. Ahora podía oírla. Ni una gota. Un siseo. La habitación 4 era peor. Lyle estaba incorporado. Lo encontré así. No se despertaba gradualmente, ni estaba aturdido. Simplemente estaba completamente erguido, con las piernas sobre el borde de la cama, la espalda rígida y las manos en el regazo. Me miraba fijamente cuando entré. Él no dijo nada, pero señaló la ventana. Las persianas estaban bajadas. Me acerqué, sin saber qué ver. Bajé una lama con el dedo. El pasillo exterior estaba oscuro. No, más oscuro que la oscuridad. No había luces de salida. No había señales de emergencia. Parecía que el mundo se había detenido al otro lado del cristal. Pero justo cuando volvía a colocar la lama en su sitio, capté un destello de movimiento. Algo pequeño. Cerca del suelo. Arrastrándose. Cuando me volví hacia Lyle, él estaba acostado nuevamente. No recordaba haber estado sentado. No había señales de haberse movido. Tenía las manos de nuevo sobre el pecho, cruzadas como antes. Fue entonces cuando oí la puerta. Ninguna de las puertas de pacientes. La principal. La gruesa al final del pasillo. La que no debíamos dejar abierta. Crujió. Lentamente. Dolorosamente. Y luego se detuvo. Solo un poco abierto. No lo suficiente para ver a través. Solo lo suficiente para saber que ya no estaba cerrado. Caminé hacia allí. Sentía las piernas mal. Casi entumecidas.
La sensación que se siente justo antes de que baje la fiebre. Al acercarme, oí algo del otro lado. No se trataba de movimiento. No eran pasos. Era una respiración. Pero tampoco la respiración normal. Fue lento. Deliberado. El tipo de sonido que uno hace cuando quiere ser escuchado. El respiradero sobre mí crujió. Algo se movió en su interior. Y entonces algo pequeño aterrizó en mi hombro. Estaba mojado. Extendí la mano y lo toqué. Mis dedos volvieron a estar oscuros. No rojos. Negros. Grueso. Olía a óxido, podredumbre y algo peor. Y cuando volví a mirar hacia el pasillo, la habitación 3 estaba abierta. Llegamos al final de esta historia. Les recuerdo que si les gustó este video y quieren ver más contenido como este, no olviden suscribirse, darle a la campanita y dejar su like, así me ayudan a crecer y traerles más contenido. Gracias por formar parte de la familia Creepy.